Cualquier persona querría esperar el partido de hoy, el partido de Cerro, para ver qué onda, para ver cuál es el panorama. Pero acá hay una cosa que es cierta, y es que ganó Guaraní. Le ganó Guaraní un partido muy importante, muy duro, muy complicado a Olimpia. Guaraní gana con 2 goles de diferencia después de bastante tiempo. Le gana 3-1 a Olimpia. Olimpia que jugó muy bien. También hay que reconocer mérito del rival, mérito de Olimpia, que estoy seguro que si jugaba todos los partidos como lo jugó hoy, iba a estar mucho más arriba en la tabla. Ahora bien, seguramente mañana, independientemente al resultado del partido de Cerro y Nacional, termine yo haciendo un video opinando, seguramente vea el partido porque hoy tenía un compromiso y se canceló. Entonces voy a poder ver el partido de Cerro, vamos a ver qué onda con Cerro, que tiene un partido también durísimo contra uno de los mejores nacionales de los últimos tiempos. Ahora bien, yo entiendo que Cerro tiene encima un calendario durísimo de partidos porque tiene que jugar primero contra Nacional, luego tiene que jugar contra Guaraní y luego contra Libertad. Mismo caso para Guaraní, que tiene el partido de Olimpia, Cerro y Libertad de corrido. Entonces, vamos a ver qué onda con Cerro. Más allá de eso, Guaraní ganó, eso es lo importante. Pero bueno, luego vamos analizando el cómo y puedo decir, Guaraní ganó bien. Porque Olimpia, más allá de la doble tapada de Pérez, de la tijera que metió Alcaraz, no generó mucho peligro arriba. Más allá de que, bueno, esos son 2 goles y podían hacer que el partido... Guaraní volvió a marcar primero en el partido y se echó atrás, cosa que es un error fatal estando tan cerca del objetivo. También cuando se terminaba el partido, Bernay metía a Mario López y decía, muchachos, aguanten que ya se termina. Más allá de que luego llega el tercer gol de Alcides Benítez, creo que después de un pase de Miño, que le mete un pase bárbaro y Alcides termina marcando el tercero. No sé, Alcides al final de la conferencia dijo que sintió un calambre. Quiero ver qué tal llega Alcides al partido contra Cerro, porque no lo vamos a tener a Maidana y va a ser jodido. Luego Saracho, que mete un manotazo y yo tenía miedo de que rajen a Saracho porque significaba, bueno, más allá de que el partido estaba terminado, lo mismo que con Maidana. Son partidos clave y Saracho no va a estar si lo llegan a expulsar. Menos mal no lo echan, porque si esto era con 11 contra 11 podrían echarlo tranquilamente. Más allá de eso, antes de que Guaraní se termine echando atrás, gran partido de los muchachos. Luego Guaraní marca el primero y se echa atrás. No sé por qué siempre se echa atrás Guaraní cuando marca el primero. Si cuando los partidos van 0-0, a Guaraní no lo complican mucho enfrente de su área. Gran partido, me acuerdo del offside de John Sánchez, el tiro de Mansur que saca Olveira, luego termina llegando el gol, Guaraní se echa atrás y luego tiene el penal de Derrick Rodríguez contra Leguizamón, que posteriormente Dieguito Fernández, no quiero entrar en temas de que Diego Fernández fue rechazado, no tenido en cuenta por Olimpia, luego se fue a Luqueño, luego de Luqueño pasó a Guaraní, Diego Fernández que le termina festejando un gol a Luqueño y luego ahora al momento de que se cobra el penal, el primero que va a tomar la pelota es Dieguito. Pero Diego no es boludo, Diego sabe que acá ni ahí lo tuvieron tan en cuenta en ninguno de los 2 momentos. No lo tuvieron en cuenta al momento de mandarlo a préstamo a Guaraní y tampoco dudaron en agarrar a Cantero y a Vargas y a dejarlo en Guaraní. Entonces en Guaraní lo recibieron bien y sabe que con Guaraní puede llegar a salir campeón. Con 2 goles importantísimos, este gol de penal era el penal tranquilizador, más allá de que sea en un clásico y sea contra Olimpia, porque metió el gol al último segundo contra Atlético Tembetarú y por todas esas cosas que vamos mencionando y vamos recordando de Dieguito. Entonces Dieguito no es boludo tampoco, más allá de que tuvo un gran partido. En líneas generales la defensa muy bien Aldo Pérez, que termina siendo, si no es Alcides, la figura del partido. También Barbote, gran partido. Saracho, no mucha participación de él, pero también tuvo un gran partido con salidas limpias. El único que por ahí se puede quedar atrás es Maidana, que termina siendo expulsado, pero además de eso hace un gran partido.
En el mediocampo, Mansur, que es el que tira el centro, el que mete la asistencia para Barbote. Maíz, que termina entrando muy bien. Los de arriba, Fernando Fernández, que no quería salir. Iván Ramírez, que termina siendo nuevamente amonestado. John Sánchez, que sale resentido. Delres Rodríguez, que se come una patada. Luego termina entrando Miño, y creo que es el que da la asistencia. También está este muchacho, Diego Fernández, que entró muy bien también. Entró muy bien también Richard Torales, porque yo sabía que si rajaban a Ramírez faltando tan poquitas fechas podría llegar a afectar bastante. Bernay lo saca bien, lo mete a Torales, más allá de que Ferfer no quería salir. Lo termina sacando para meter a Maíz, que le aportó mucho más en ese mediocampo. Y le jugamos un buen partido limpio, un partido sólido. Entonces, con un empate, Guaraní consigue que Cerro deje de depender de sí mismo y consigue alejarlo, desmoronarlo. Y Guaraní con un empate puede llegar a colocarse, no a ser campeón en la olla, a encaminarse hacia el título. Pero bueno, si Cerro pierde contra Nacional y Guaraní le gana a Cerro en la nueva olla, ya es imposible que Guaraní no sea campeón, porque Guaraní tiene no sé cuántos goles de ventaja por encima de Cerro, a menos que Guaraní pierda 7-0, 6-0 y Cerro gane 7-0, 8-0 también. Es muy difícil que con un 1-0 Guaraní no sea campeón en la nueva olla, más allá de lo matemático. Entonces, bueno, gran partido. Los que entraron muy bien. Miño entró muy bien, Torol entró muy bien, Fernández entró muy bien. Maíz y Mario López también entraron muy bien. Creo que Mario López hace una recuperación que termina en el gol de Alcides, entonces excelente. Estamos ahora mismo a 6 de Cerro, a falta de 12 puntos por disputarse. Guaraní está puntero. En la recta final empezó con el pie derecho y esperemos que Cerro hoy dé el primer tropezón con el pie izquierdo. Gracias, pulgar para arriba, se suscriben. Aguante Guaraní, y hoy seguramente entre hoy y mañana el video de Cerro. Bye bye.